Cuarta parte, penúltima, sobre cómo mejorar el arrastre según la ciencia. Para retomar entonces, vamos a recordar lo que vimos en la parte 3 y avanzar un poquito en esta cuarta parte con lo que tiene que ver con la clasificación de los saltos y lanzamientos, para después, en una quinta y última parte, entender una planificación que vamos a diseñar. Primero, habíamos visto la relación costo-beneficio de realizar derivados de levantamiento olímpico o de realizar ejercicios balísticos para la mejora de la potencia y la mejora del arrastre en este caso. Habíamos dicho que los derivados requieren una gran complejidad técnica, ¿sí? Para poder realizarlos. Lleva mucho tiempo de aprendizaje y especialización por parte del entrenador, entender dónde están los errores, cuáles son, cómo mejorarlos. Pero por el otro lado, solo necesitamos barras y discos. Después, respecto a los balísticos, es mucho más fácil de aprender, es sencillo, es saltar y lanzar, pero quizá puede que sea una desventaja los materiales, el poder tener pelotas medicine ball a disposición, lugares donde lanzarla, se complejiza un poco el tema. Después analizamos la potencia, ¿sí? En distintos estudios y vimos que la sentadilla con salto fue ampliamente superior en cuanto a potencia y en cuanto a fuerza respecto al power clean y a una sentadilla. Habíamos visto otro estudio que analizaba distintas variantes del power clean y la que mejor resultaba era esta última, donde solamente aplicaba el tirón y ni siquiera llevaba la barra a la altura de los hombros. Y como conclusiones, habíamos visto un poco lo que ya vimos, ¿sí? Vamos a pasar entonces al tema de hoy, de esta cuarta parte, que tiene que ver con los ejercicios balísticos o de pliometría. Primero, entender de que podemos clasificar o dividir los ejercicios balísticos en dos grandes ramas. A ver, de todas formas, clasificación pueden haber tantas como autores se encuentren, pero esta es bastante sencilla y es muy útil, en mi caso, para deportistas, para jugadoras de hockey en este caso. Entender entonces que tenemos ejercicios extensivos y ejercicios intensivos. Los ejercicios extensivos van a trabajar con un alto volumen a comparación de los ejercicios intensivos, pero la intensidad cambia. Es decir, en ejercicios extensivos mi volumen aumenta, pero mi intensidad baja, y en ejercicios intensivos es al revés, mi intensidad sube, pero mi volumen baja. Y esto es para tener focos distintos de entrenamiento. Trabajar una pliometría o ejercicios de saltos o de lanzamientos extensivos sirve para poner el foco en la técnica, en el ritmo, en los rebotes, en aprender el movimiento, en trabajar sobre los tejidos conectivos, en trabajar sobre tendones, ligamentos. Y los intensivos tienen que ver con el hecho de trabajar el sistema neuromuscular y trabajar la potencia específica de las zonas involucradas. Entonces, la intensidad pasa a ser más alta, como había dicho. El foco está en la intención, en querer hacerlo a una alta velocidad, con el máximo de fuerza posible. Por eso es que el volumen baja, porque la carga mecánica y el estrés pasa a ser mayor. A partir de ahí tenemos intensivos repetitivos, que es el hecho de trabajar los intensivos, esto de máxima intensidad a máxima velocidad o con máxima fuerza, pero con repeticiones. Entonces acá se crea una progresión de ejercicios balísticos.
puedo trabajar ejercicios extensivos, después voy a pasar a ejercicios intensivos y después voy a pasar a ejercicios intensivos con repetición, repetitivos. Repetir, seguido, para aumentar la intención y la intensidad, pero con ritmo. Ya vamos a ver un poco de qué se trata de todas formas con algunos ejemplos. Entonces, para empezar y hacer lo mismo que hicimos con los derivados y demás, tenemos que ver la clasificación. A ver, todo esto es para que en el quinto video entendamos la planificación que vamos a armar y que sea una planificación completa y que en verdad sirva y sea útil para mejorar la arrastrada. Con un programa de 4, 12, 8 semanas, 16, lo que sea, ¿sí? Lo que uno programe. Entonces, para clasificar a los saltos según la intensidad, para tener esta progresión y poder trabajar de forma progresiva, vamos a dividir en 3 áreas la intensidad de los saltos. La primera área tiene que ver con la velocidad de impacto. La segunda tiene que ver con la colisión, o el tiempo de colisión, o el tiempo de rebote. Y la tercera tiene que ver con la distribución de impacto a la hora de saltar. Si vamos con el primero, la velocidad de impacto va a depender del tipo de salto. Tenemos que tener en cuenta la altura o la longitud. Si es un salto hacia arriba, vamos a tener que tener en cuenta la altura. Si es un salto hacia adelante o laterales, tenemos que tener en cuenta la longitud. Y de acá vamos de menos a más. Saltar desde una altura baja es menos intenso que saltar a una altura media o saltar a una altura alta. Lo mismo sucede con la longitud. Hacer saltos cortos es menos intenso que hacer saltos medios o saltos largos. Entonces, sencillo, un poco de sentido común, ¿sí? No es lo mismo saltar desde un cajón de 20 centímetros a saltar desde un cajón de 60. Lógicamente va a haber una diferencia de intensidad y de impacto, que es lo que estamos viendo acá en este área. Segundo, el tiempo de colisión. Esto tiene que ver, con la rigidez de rebote que voy a tener, ¿sí? Con la rigidez del suelo y con la superficie en la que yo estoy saltando. Si es arena, si es madera, si es la cancha, si es caucho, ¿sí? Lo que sea. Entonces, el primero, el stiffness, es la rigidez. Qué tan duro, qué tan firme voy a poner el pie y qué tan rápido voy a despegarme del suelo. Si va a ser un ejercicio lento, ¿sí? O con un stiffness largo, va a ser menos intenso que con un stiffness corto donde tengo que rebotar, donde tengo que indicarle a mi jugadora o jugador el piso quema, ¿sí? Entre comillas, para que rebote y que esté el menor tiempo posible en el suelo. A partir de ahí vamos con la superficie. No es lo mismo saltar en una superficie blanda donde se amortigua y se disipa un poco el impacto a una superficie más dura. Entonces, esto también influye en la intensidad. Y por último, vamos a ver la distribución de impacto, que tenemos 4 formas, 4 tipos distintos de distribuir el impacto. El primero, bilateral con offset temporal, que esto hace referencia a cuando yo utilizo las 2 piernas, pero de manera alternada. Una vez otra, pero trabajo saltos con las 2 piernas, ¿sí? Como por ejemplo un skipping. Realizar un skipping, rodillas al pecho, es estar trabajando saltos, pliometría, pero de manera alternada. Después, otra distribución de impacto es bilateral asimétrico, donde trabajo con más énfasis en una pierna que con otra, pero trabajan ambas piernas. Tercero, bilateral simétrico, donde trabajan las 2 piernas por igual. Y por último, trabajo unilateral. Esto como clasificación, si mal no recuerdo, creo que esta clasificación es de Michael Young, para quien quiera profundizar en este tema y entender un poco más la temática y la idea de clasificar los saltos según su intensidad.
A partir de ahí, la progresión que tenemos es aumentar volumen o aumentar intensidad. Si aumento volumen, puedo aumentar series o aumentar repeticiones. Y si aumento la intensidad, puedo aumentar el tipo de ejercicio, ¿sí? La clasificación, aumentar la estabilidad o cambiar la estabilidad al mismo o combinar ejercicios. Entonces, a partir de ahí voy trabajando. Aumento volumen o aumento intensidad o aumento las dos, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, pero siempre que sea de manera progresiva. Acá está escrito entonces de una mejor forma lo que es esto de ejercicios con baja carga mecánica y con alta carga mecánica, que es la clasificación que vimos acá. La altura de un salto, si es una altura baja, va a tener menos carga, a que si es una altura alta, va a tener más carga, ¿sí? Y bueno, así eh, con cada variante que hemos visto. Veamos entonces en ejemplo. El primer ejemplo que tenemos acá en la columna izquierda hace referencia a esto que vimos de la velocidad de impacto, que tiene que ver con la altura baja, media, alta. ¿Por qué? Porque fíjense, el primer salto salta desde un banquito blanco, pequeño, un paso, ¿sí? Serán unos 30 centímetros, se deja caer y salta. Segundo, sube un poco más la altura, se deja caer de al menos unos 50 centímetros. Y tercero, se deja caer desde más alto todavía. Entonces, es el mismo ejercicio, pero a intensidades diferentes. Intensidad baja, intensidad media, intensidad alta. Y esta es una forma de progresión. Puedo trabajar este salto, después este salto, después este salto. En la quinta parte vamos a ver cuánto tiempo dedicarle a cada uno. Después tenemos este, que es un bilateral con offset temporal, ¿sí? O bilateral alternado, donde se ve que utiliza los dos pies, pero va alternando. Un pie, el otro, un pie, el otro, mientras trabaja pogo, ¿sí? Rebotes, 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 rebotes. Ahora, ¿qué es más intenso? ¿Este o este? Y claramente el de la izquierda es mucho más intenso que el de la derecha por esto de la altura. Y ahí empezamos a clasificar y a comparar, bueno, este es más intenso, este es menos intenso, comienzo con este, después con este, ¿sí? Y se trabaja de esa forma. El ejercicio que ven acá abajo, a la derecha, de remera roja, ese es un ejercicio bilateral simétrico. Utiliza sus dos piernas a la vez para saltar. Y después abajo tenemos un bilateral asimétrico, donde utiliza las dos piernas, pero pone más énfasis en una. Fíjense que este es un step up con salto, donde va a tener un mayor énfasis en la pierna de arriba, pero utiliza también para impulsarse la pierna de abajo. Y por último, a la derecha tenemos lo que es un salto unilateral, trabajar solamente con un miembro. Pasando los lanzamientos, también vamos a ver la misma forma de aumentar la progresión, ¿sí? De ir progresando. Podemos aumentar volumen o aumentar intensidad. Aumentar volumen, ya sabemos que se refiere a la cantidad, a series o repeticiones. Y aumentar la intensidad, también hacemos referencia a la complejidad del ejercicio y a la intención, a la intensidad que le ponemos, al esfuerzo. Acá vamos a ver un solo lanzamiento, ¿sí? Que es un lanzamiento con rotación de tipo disco, y vamos a ver lo que es la progresión. Este caso justo es el que yo utilizo como uno de los principales para mejorar el arrastre. ¿Por qué? Porque acá utilizamos zona media con la rotación, porque utilizamos la potencia del tren superior, brazos, hombro, todo, junto con la rotación, y porque cuando estamos de pie utilizamos la fuerza de las piernas y la coordinación entre
empujar con las piernas, tener una base fuerte, estable y lanzar lo más fuerte que pueda contra la pared. Entonces, este ejercicio justo es el que por ahí más se asemeja al gesto de arrastre, sin la necesidad de que sea puramente arrastre, de hacer el mismo gesto técnico, solamente por el hecho de trabajar lo que les comenté, la rotación, la potencia de tren superior, y cuando estamos de pie, la fuerza de piernas. Ahora bien, no nos saltemos pasos, no hay que saltear pasos. El ejercicio lo comenzamos de manera arrodillada. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a coordinar el movimiento teniendo una mayor estabilidad y para eso quitamos el trabajo de las piernas. Solamente nos enfocamos en el trabajo de tren superior, en el trabajo de la rotación y en el trabajo del empuje o de la potencia de los brazos. Aclarado esto, es importante empezar la progresión tal cual como aparece acá. Fíjense, el primer ejercicio extensivo, que volvamos para atrás, habíamos dicho que el extensivo ponía el foco en los rebotes, era baja intensidad, pero un alto volumen. ¿Sí? Manteníamos el ritmo del ejercicio para mejorar la técnica, para entenderla, trabajando sobre los tejidos, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un ejemplo extensivo. Este debería ser el primero. Arranco de rodillas frente a la pared, a un lado, al otro, a un lado, al otro. Utilizo la rotación, utilizo la cadera, utilizo los brazos, pero eso no es potencia, porque no está a máxima velocidad, no está haciendo toda la fuerza, no, pero arrancamos de esta manera, extensiva. A partir de ahí, pasamos al intensivo simple. Una sola repetición y preparo. Una repetición y preparo, ¿sí? Entonces, fíjense, hace una a cada lado. Golpea fuerte y vuelve, golpea fuerte y vuelve. Máxima intención. Golpea y vuelve, siempre de rodillas. Y ahí sí pasamos al tercero, intensivo repetido. ¿Sí? Fuerte, a máxima intención, a un lado, al otro, a un lado, al otro. Digamos que este intensivo repetido es una combinación de los dos anteriores, porque es continuo como el extensivo, pero es a máxima intensidad como el intensivo simple. Entonces, reboto, 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 con máxima fuerza. Este ya sería el último, cuando el ejercicio está pulido, cuando la técnica sale bien. Y a partir de ahí, una vez que hicimos esto de frente, de que esto salió bien, vamos a pasar al extensivo lateral. Seguimos de rodillas, ¿sí? Entonces acá pasamos a una posición lateral. Fíjense, entonces acá se genera un mayor rango de movimiento, porque voy de un lado al otro, pelota en la cadera y reboto. Extensivo, ritmo, continuo, utilizando los brazos. Pasamos al intensivo simple, máxima intensidad, pero una sola repetición. Preparo y hago otra, preparo y hago otra, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y después, lateral, pero repetido, fuerte, fuerte, agarro y lanzo, agarro y lanzo. Una vez hecho esta progresión de rodillas, lógicamente pasamos a hacer lo mismo de pie. Mismos ejercicios. Extensivo de frente, de pie, es el mismo de la diapositiva anterior, es el mismo que este, pero de pie. Es decir, dicho en otras palabras, vamos a repetir estos 6 ejercicios, pero de pie. Entonces el primero extensivo de frente, reboto, reboto, reboto. El segundo intensivo simple, a un lado, al otro, fuerte. Y bueno, el tercero intensivo repetido, pero no conseguí el video, ¿sí? Pero bueno, saben que es como este, como el intensivo simple, pero continuo.
Es decir, es igual a este de acá, pero de pie. Una vez que hicimos la progresión de pie, vamos a la misma, pero lateral. Extensivo, reboto, reboto, reboto. Intensivo, golpeo fuerte, máxima intención, sin mover los pies. Y después intensivo repetido. Una vez que logramos estas progresiones, hacer de rodillas, de frente, de rodillas, de pie, de rodillas lateral y después de pie de frente y de pie lateral, vamos a ir agregando una mayor complejidad en el movimiento, en los pasos que doy, en la preparación, ¿sí? Así que fíjense acá, vamos a tener lanzamiento lateral y me quedo con este, ¿sí? Porque de acá vamos a ir progresando en complejidad. El primero sería caer desde un cajón. ¿Y de qué me va a servir? De que apenas cae el pie, el cuerpo ya se prepara, apenas doy el paso, ya lo caigo con el pie izquierdo en este caso, preparado para empujar, ¿sí? Porque el pie empuja para lanzar fuerte. Fíjense cómo se mueve, ¿sí? Entonces, el pie empuja fuerte. Y para poder lanzar fuerte de costado, tiene que caer preparado. Entonces, esta variante de drop, de caer desde un cajoncito, es bastante útil para el arrastre. Después pasamos a lo que es el lanzamiento directamente cambiando el peso de una pierna a la otra. Fíjense, levanta pierna, apenas da el paso, lleva todo el peso del cuerpo y lanza. También útil ¿para qué? Para trasladar el peso desde una pierna a la otra y llevar todo el gesto hacia adelante. Justamente lo que sucede en el arrastre. Y por último, quizás el más específico, puede ser cruzando pie adelante o cruzando pie atrás, el lanzamiento con 2 pasos. Doy un paso, doy el otro y lanzo. Doy un paso, doy el otro y lanzo. A partir de ahí se pueden generar distintas progresiones y de esa manera vamos aumentando en la intensidad y en la complejidad del ejercicio. Así que bueno, hasta acá esta parte 4, espero que haya sido útil y que se haya entendido el tema de la progresión para que en la última parte, como dije, directamente armemos la planificación y quede claro todos los ejercicios cuando los vayamos colocando dentro de la planificación. Así que, bueno, nos vemos en una quinta parte. Si les gustó, espero que compartan con sus jugadoras, entrenadores o preparadores físicos. Y bueno, hasta el próximo video.